estarán las Voyager en algún momento, tuvieran información sobre nosotros, ¿no? Se especifica, abajo hay una flecha en la que se indica que esta nave procede del tercer planeta de un sistema solar que tiene 9 planetas. O sea, hay una serie, se especifica también cuál es la estructura del hidrógeno, que digamos que es el elemento básico o el elemento más simple que conocemos. Bueno, se pone 2 criaturas inteligentes del planeta. O sea, información para que, por si alguien encuentra esta nave, sepa de dónde viene. Está el proyecto SETI, que seguro también han oído hablar, que es un proyecto para búsqueda de vida extraterrestre. Y como digo, hay muchos proyectos y se están desarrollando telescopios espaciales para analizar cómo es la atmósfera de planetas extrasolares en el futuro. O sea, digamos que hay mucha información, o sea, mucho esfuerzo por parte de las agencias espaciales para intentar contactar o intentar buscar vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Y vuelvo otra vez como decía Paco Umbral, vuelvo a mi libro, ¿no? Vengo a hablar de mi libro. Y es que, bueno, les pongo aquí otra vez una imagen del Curiosity, porque os voy a contar una anécdota muy curiosa, valga la redundancia, que me ha pasado con mis niños. Tengo un niño de 7 años y otro niño de 5, y entonces, bueno, claro, en casa siempre están viendo imágenes de Marte, imágenes del Curiosity, y están ya hartos de explorar Marte, ¿no? Entonces, hay una cosa que les llamó mucho la atención a mis niños cuando vieron esta fotografía. No sé si alguien ve algo raro en esa fotografía o algo que les llame la atención de esa fotografía. Bueno, lo que les llamó a mi niño de 7 años la atención es que ¿quién hizo esa fotografía? Entonces, él me decía, pero bueno, si están en Marte, ¿quién ha hecho esa fotografía del rover, ¿no? Y la verdad es que al principio cuando me lo preguntó, yo no lo había pensado. Y pensé, porque el Curiosity fue depositado por un orbitador que lo dejó en el suelo y ese orbitador luego se fue. Un momento que pensé, bueno, a lo mejor fue el orbitador, pero no fue el orbitador. Es una imagen compuesta, ¿vale? Es una imagen compuesta que está hecha por el mismo rover. O sea, el rover va moviendo el brazo, se va haciendo fotografía de sí mismo y luego se compone la imagen, ¿no? Pero bueno, ellos nunca quedaron satisfechos con esa respuesta. Entonces, el otro día había en casa una revista científica y el niño pequeño, el de 5 años, cogió la revista y se encontró esto. Y dijo, papá, ya he encontrado el que le hizo la foto al Curiosity. Y lo mejor de esto es que este animal que parece tan raro, no sé si están familiarizados con él, pero es algo que se llama tardígrado y que es algo que está en todos los sitios. O sea, nosotros estamos llenos de tardígrados, llenos. Y si lo ven, es un animal muy raro, ¿no? Tiene una especie de boca, tiene una especie de manecilla, parece un extraterrestre realmente, ¿no? Y este extraterrestre está con nosotros siempre, está por todos sitios. De hecho, lo verde que se ve ahí es un hilo de un jersey. O sea, estamos recubiertos, nuestro estómago está lleno de tardígrados y parecen extraterrestres, ¿verdad? Y bueno, ya para acabar, volviendo otra vez a la pregunta inicial, ¿no? ¿Hay posibilidad de vida inteligente fuera del planeta Tierra? Bueno, mi respuesta es que seguramente sí, pero difícil de detectar. Y debería añadir que, bueno, que requiere mucho de fe científica el creer o el saber si hay vida extraterrestre fuera de nuestro planeta, ¿no? Lo que sí sabemos con certeza es que tenemos un mundo habitable. Sabemos que hay un mundo habitable, que es este, ¿de acuerdo? Y sabemos que hay vida inteligente en él, ¿de acuerdo? Y me gusta poner este ejemplo de vida inteligente porque recientemente gente que trabaja con delfines llegó a la conclusión, ahí está escrito en inglés, ¿no? Llegó a la conclusión, en rojo, ¿no? Llegó a la conclusión de que a los delfines deberíamos tratarlos como personas no humanas. Me llamó mucho la atención digamos, el aplicarle lo de la definición de personas no humanas a un animal, ¿no? Y también pongo esta imagen porque todos sabemos que nosotros somos vida inteligente, aunque a veces no lo parezca, ¿verdad? Pero que los delfines también lo son, ¿no? Y luego esta parte, bueno, claro, aquí ya entramos en temas teológicos y, bueno, que seguramente es una de las partes importantes de esta jornada, ¿no? El discutir, bueno,
nosotros tenemos alma, los delfines no tienen alma, o cómo es, ¿no? Pero sí que me gustaría al menos apuntar, me gustaría mostrarles este vídeo, si puedo, porque parece que no me va a dejar. Joder, me da mucha pena no poder mostrarlo. Bueno, es un vídeo en el que se veía, esto era una noticia en Japón, se veía una madre de un delfín, que seguramente lo habrán visto en televisión porque salió en muchos canales de noticias, ¿no? Se veía un delfín, una madre delfín, que llevaba a cuestas a su hijo, que le habían rajado, una barca le había rajado entero, ¿no? Estaba muerto y lo llevaba encima y estuvo durante 5 días con el hijo a cuestas por el mar, ¿no? Y entonces la persona que se ve en la noticia hablando, ¿no? Lo siento mucho por el vídeo, que no se ve, pero decía que él estaba seguro que los delfines tenían los mismos sentimientos que tenían los humanos. Y nada más, ya, con esto quiero acabar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, porque creo que tu presentación ha sido bastante clara por el lenguaje que has utilizado, por las imágenes que nos has puesto, y eso siempre se agradece. De tal manera que lo que nos has querido transmitir lo hemos podido comprender absolutamente todos. Y también porque esa claridad seguramente que nos sugiere y provoca en nosotros el que nos hagamos preguntas acerca del tema que nos has presentado esta tarde. Por eso vamos a dejar ahora un espacio y un tiempo para que todo aquel que lo desee pues pueda hacer alguna pregunta. No somos megalómanos. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es fácil que afirmación. ¿En qué sentido lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? El micro. Tan grandioso, tan grande, tan gigantesco, creernos únicos. Creernos únicos me parece a mí que absurdo, ¿no? Sí, parece complicado, la verdad. A mí también me lo parece. Estoy de acuerdo con usted. Verdaderamente ha sido de mucho interés la conferencia por sus matizaciones, quizá un poco rápida, pero la extensión de la misma lo requería. Entonces yo la pregunta que hago es un poco capciosa, partiendo de la posible existencia de otras civilizaciones en otros planetas y otros mundos, etcétera, etcétera. Nos podemos encontrar de que verdaderamente la vida o la forma de vida, diríamos, en esos planetas sea diferente a la idea del paraíso hombre y mujer. Por sus adelantos, por sus planteamientos, por sus investigaciones, etcétera, etcétera. O sea, yo diría, bueno, en el cálculo que, digamos, del back of the envelope que he hecho, ¿no? Así a grosso modo, ¿no? Pues yo diría que seguramente hay muchísimas civilizaciones, seguramente hay muchísimos planetas que tienen vida, ¿no? Y vida inteligente, ¿no? Y seguramente esas formas de vida sean muy distintas a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, en la película Contact, que seguramente habrán visto, ¿no? O en el libro de Carl Sagan, pues se habla de un tipo de civilización en la que su manera de comunicación es tan lenta que para alguien de nuestro planeta pasaría inadvertida, ¿no? Porque el tiempo que, por ejemplo, pasaría entre que se dijera una palabra, o para lo que nosotros es una palabra, pues sería tan grande que no seríamos capaces de observarlo, ¿no? Pues en ese sentido, pues, o sea, lo que yo pienso, ya digo que en este tema de la vida fuera de nuestro planeta,
vida inteligente, ¿no? Aquí hay que ser subjetivo, ¿no? Desde un punto de vista científico, ¿no? Porque un científico no puede afirmar algo hasta que no tiene una prueba real, ¿no? Todo lo que hagamos ahora mismo son hipótesis, ¿no? Y en cierto sentido dogmas de fe, ¿no? A la hora de plantear la vida en otros planetas, ¿no? Pues desde mi punto de vista, estoy seguro de que hay muchas civilizaciones que serán mucho más avanzadas que nosotros, muchísimo más avanzadas que nosotros, entre otras cosas porque tienen muchísimos miles de años de adelanto, porque su estrella se formó antes que la nuestra y por tanto el planeta en el que se originaron. De manera que puede ser que pudiéramos encontrarnos con cosas inconcebibles, ¿no? Para nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista, un paraíso, ¿no? Y creo que esa es la opinión también de Stephen Hawking, ¿no? Cuando dice, bueno, quizá haya extraterrestres, quizá haya otras vidas inteligentes fuera de nuestro planeta, pero es que no queremos saber de ellos, porque puede ser que nos destrocen, simplemente, ¿no? Porque sean tan avanzados que nos pulvericen en un segundo, ¿no? También puede pasar lo contrario, ¿no? Que sean ángeles celestiales, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en este punto, o sea, en este momento, y en mi opinión creo que es algo que va a durar durante mucho tiempo, todo lo que digamos sobre vida inteligente fuera de nuestro planeta van a ser especulaciones desde el punto de vista científico. Eso sí que lo creo con certeza, ¿no? Digamos que soy bastante pesimista en que no solo yo, sino que mis hijos, que son pequeños, alguna vez se encuentren en las noticias con eso, con que hemos contactado con otra civilización. Otra pregunta. Pasamos al micro. Sí. A veces en los programas de televisión, en los medios de comunicación, aparecen incluso informaciones sobre que se tiene conocimiento de vida extraterrestre y de que incluso algún platillo volante se ha estrellado y que hay cadáveres de extraterrestres conservados y que no se quiere dar esa información. ¿Todo eso tiene algún fundamento o es puro entretenimiento? O sea, lo primero que se me ocurre es que bueno, yo he estado 9 años trabajando en NASA y si supiera esa información no podría decírselo. pero también puedo decirle que habiendo estado 9 años trabajando allí, yo he estado trabajando 6 años en NASA Langley, que es donde está toda la seguridad de Estados Unidos prácticamente, ¿no? Donde está el Langley Air Force Base, donde está la base aérea más grande de Estados Unidos está allí, el FBI está allí, la base de Norfolk, donde están todos los grandes transatlánticos de Estados Unidos, toda la fuerza militar marítima de Estados Unidos también está allí. O sea, digamos que toda la inteligencia a nivel militar de Estados Unidos está allí, ¿no? NASA Langley es un sitio en el que, bueno, como cualquier sitio, como el INTA, por ejemplo, o cualquier sitio militar, para acceder a él, pues tienes que pasar una serie de normas de seguridad y demás. Luego está trabajando en el Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro en California, que es digamos, el centro que controla toda la exploración del sistema solar. Y dos cosas. Yo nunca he visto nada relacionado con eso. O sea, yo diría que no es cierto. O sea, como científico no puedo decir que sé con certeza que no es cierto, pero sí puedo tener mis indicaciones. Por supuesto, yo también estaría muy interesado en que eso fuera así, ¿no? De hecho, pues estando en esos sitios, pues siempre piensa, y de hecho alguna vez he preguntado a gente allí, ¿no? Nosotros alguna vez había oído sobre esto, o incluso en Apolo, ¿no? Pues, cuando se desarrollaron las Apolo que fueron a la Luna, esas misiones se desarrollaron en NASA Langley, donde yo estuve 6 años, ¿no? Y allí le pregunté a la gente, ¿es cierto esas telecomunicaciones que hubieron? Porque también se ha hablado de que se mandaron una serie de información y que luego NASA desmintió, que dijeron que habían visto algo en la Luna y que luego lo borraron de la imagen, no sé cuándo. Yo puedo decir que yo nunca he visto ningún indicio de que eso sea cierto, esas informaciones sean ciertas. Por otra parte, sé que NASA dedica mucho dinero y tiempo a proyectos como SETI, a desarrollar telescopios espaciales que cuestan muchísimos millones, 3 trillones y medio de dólares
va a costar el próximo telescopio espacial que se va a lanzar, el James Webb Telescope, para estudiar planetas extrasolares, ¿no? No creo que si NASA supiera o tuviera constancia de que hay vida extraterrestre, gastará tanto esfuerzo en esto, ¿no? Dicho esto, es cierto que si NASA quisiera ocultar que tiene información o que tiene un cuerpo de un extraterrestre de Nuevo México, además, sería muy difícil para alguien trabajando allí, incluso, acceder a esa información. Porque al ser un centro militar tiene muchas restricciones en cuanto a acceso a hangares, acceso a... pero incluso no teniendo nada que ver con nada militar, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado trabajando con el Rover Curiosity, pues en la sala donde trabaja la gente que trabaja en el Curiosity, solo puede acceder la gente que trabaja en ese proyecto, ¿no? Por razones de seguridad, ya no solo de seguridad de que te vayas a enterar de que hay vida en Marte, ¿no? Sino pues por filtraciones que pueda haber, ¿no? Y imagínense no sé, que hoy descubrimos con Curiosity que hay microorganismos en Marte, ¿no? Pues NASA seguramente querrá un tiempo en el que esa noticia esté embargada, digamos, ¿no? Que no se transmita a la opinión pública o al público en general, porque es una noticia de mucha repercusión. De manera que, aunque los tuvieran, sería muy difícil tener información a ello. Yo, la verdad que hablando con gente que he conocido a mucha gente de muy alto nivel en NASA y a mí nunca me han transmitido. Incluso yo he preguntado, porque a mí también me llama la curiosidad, ¿no? Yo desde que era niño siempre he tenido curiosidad por saber si había ovnis o no había ovnis, ¿no? Como es normal, un científico, alguien que estudia el mundo que le rodea, ¿no? Y yo nunca he notado no he notado que nadie me escondiera información, quizá porque no la tuvieran, pero mi opinión es que NASA no oculta información acerca de vida extraterrestre. Y también pienso que si NASA supiera que hay vida extraterrestre, le gustaría comunicarlo a la sociedad, porque sería una manera de conseguir ingresos. O sea, NASA busca ingresos, busca fuentes de financiación. Si hubiera vida extraterrestre en otro planeta, lo primero que querría NASA es contactar con ellos, tener información de ellos y pediría dinero para hacer esa investigación. Y NASA cada vez tiene que buscarse más, digamos, triquiñuelas para conseguir dinero del gobierno, porque, de hecho, la semana pasada tuvimos un congreso en Viena donde todos los científicos de NASA no pudieron acceder o no pudieron venir porque NASA no tiene dinero para pagar los viajes de sus investigadores. Sí. Ha explicado en las diapositivas que hemos visto la vida como naciendo. Las fumarolas. En el fondo, Sí, sí. Se inclina más por Pues- esa teoría pues que la verdad porque es que la yo no- vida ha venido del espacio. Sí, la verdad es que, bueno, independientemente de que haya venido o no del espacio, si ha venido del espacio también debe tener un origen en algún sitio, ¿no? Bueno, lo que le iba a responder al principio es que yo no soy un experto en estudio del origen de la vida, o sea, me cuesta trabajo pronunciarme, ¿no? En ese sentido. Yo sé que la comunidad científica que estudia el origen de la vida apuesta por esta teoría por encima de la otra, ¿no? Cuando hay digamos, conferencias sobre el origen de la vida o publicaciones relacionadas con el origen de la vida, la mayoría de los científicos apoyan la teoría del origen de la vida, o como a ellos les gusta llamarla, la emergencia de la vida. La emergencia de la vida en fumarolas en el fondo oceánico. Digamos, yo no soy experto en eso, no puedo darle una opinión tampoco más de la que bueno, me pueden dar gente que realmente sí conoce el tema y que sí que piensan que ese es el origen, ¿no? O sea, que el origen estuvo en el fondo del océano. Entre otras cosas porque en aquella época tiene sentido, ¿no? O sea, claro, cada hipótesis tiene su ventaja e inconveniente a la hora de defenderla, ¿no? En este caso, pues tiene sentido el que debajo del fondo del océano está protegido por la radiación ultravioleta, que en aquellos tiempos la radiación ultravioleta en la Tierra era muy, muy alta. O sea, hay una cosa muy curiosa y es que el Sol con el tiempo la luminosidad del Sol con el tiempo ha ido creciendo en el visible, pero ha ido disminuyendo en el ultravioleta y en rayos X y en rayos gamma. O sea, digamos que la parte muy energética del espectro electromagnético, rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos X, o sea, radiación muy energética, esa radiación con el paso del tiempo, conforme el Sol ha ido envejeciendo, ha ido perdiendo fuerza, mientras que
el espectro visible, el de la luz que vemos, o el infrarrojo, ha ido aumentando con el tiempo. Es una característica de las estrellas como la nuestra, que es una estrella tipo G. Y entonces, en la época en la que se originó la vida, o en la que la vida emergió, hace 3,9 o 3,9 gigaaños, digamos, 3.900 millones de años, pues se supone, ¿no?, o al menos es de lo que se tiene indicio, pues en esa época la radiación ultravioleta era muy fuerte. De manera que tiene sentido que la vida se haya originado en un sitio como el fondo de los océanos, protegido por esa radiación ultravioleta. Hay otras razones también más, desde el punto de vista bioquímico, por el que las fumarolas son... Hay una cosa muy importante para que empiece la vida, y es que es muy curioso, ¿no? O sea, es muy interesante, y es que se pasa de algo que no tiene vida a algo que tiene vida, ¿no? Para que eso pase debe haber una chispa energética, debe haber algo que le dé energía, ¿no? Y esa chispa energética la producen las fumarolas. Aparte de que la fumarola en muy corto espacio de tiempo hay gradientes de temperatura, perdón, en muy corto espacio hay un gradiente muy grande de temperatura, lo que hace que haya un paso de energía muy rápido de una zona a otra. Y también hay otra cosa muy importante, es que hay también gradientes de pH muy grandes. Hay una cosa, bueno, una cosa muy importante para la vida es que el pH sea neutro. En pH ácido es muy difícil que la vida se origine. En aquella época el pH tanto de la atmósfera como del océano era ácido. De alguna manera se tuvo que proteger la vida de ese pH, y una manera de protegerse fue, según esta teoría, crear pequeñas vesículas dentro de la fumarola, vesículas geológicas, digamos, de minerales, que protegían, que eran capaces de preservar la parte de fuera, que era muy ácida, con la parte de interior, que era más básica. Se creaba un gradiente. Ese gradiente, los gradientes siempre se pueden medir en voltaje, ¿no? Y esos gradientes daban lugar a una pequeña carga eléctrica que se supone que fue la que originó, la que hizo que se diera el salto de mineral o sea, un salto desde la geología a la biología, digamos. Es muy difícil reproducirlo. De hecho, hay muchísimos experimentos. Hay un señor en JPL, en el Jet Propulsion Laboratory, también hay en otros sitios, pero fundamentalmente, que se llama Mike Russell, que bueno, le invitaría a que leyeran cosas de él. Es Michael Russell, Russell, y este señor está haciendo experimentos allí en Pasadena, en California. Le han dado subvención para cada experimento, y es muy difícil reproducir. Claro, las energías geotérmicas que se producen son muy grandes. Controlar la energía geotérmica en un laboratorio y además crear, porque además debe de pensar que lo que primero se creó, lo que primero se originó fue una célula. O sea, para crear una célula a partir de algo inanimado, de ese tamaño, con esos gradientes de pH tan grandes, con esos gradientes de temperatura tan grandes, en un laboratorio, en vesículas que deben ser microscópicas, donde hay microfluidos, hay dinámica de microfluidos involucrada, es muy difícil en el laboratorio. Se está intentando hacer, pero es muy difícil controlar todos los parámetros que determinan. O sea, a la hora de llegar a una conclusión científica, siempre hay algún parámetro que digamos que un árbitro o que un referido, sí, que un árbitro de tu investigación, o sea, que tus colegas a la hora de criticar tu investigación siempre te van a poner un pero, ¿no? Porque te pueden decir, bueno, sí, pero es que resulta que aquí no controlas el pH, o aquí... O sea, hay muchos parámetros que en el laboratorio son muy difíciles de controlar. Es como que, imagínense que quiere reproducir una estrella en un laboratorio, ¿no? Es complicado, es muy difícil. Hay veces que es muy difícil reproducir en laboratorio lo que la naturaleza ha hecho, ¿no? Sobre todo por las escalas espaciales y temporales en las que se producen los fenómenos. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntarle qué piensa usted de gastarse tantos millones para ver si hay vida o no hay vida, mientras nos estamos dejando morir a la gente de hambre aquí, donde hay vida. Ya, hombre, estoy de acuerdo en que no se debe dejar morir a la gente de hambre, o sea, eso está claro. Si me dijeran que dando el dinero de la investigación a Marte se iba a salvar la vida o se iba a dejar, o que la gente iba a dejar de morirse de hambre, por supuesto que daría toda la financiación
para eso, y estoy seguro de que cualquier científico del mundo lo haría también. Lo que pasa es que no creo que sea la ciencia donde hay que mirar a la hora de recortar para dar dinero a la gente, porque de hecho la ciencia contribuye a que, por ejemplo, a que muchas cosas que hoy en día, o sea, imagínense, por ejemplo, en África se llevan helicópteros donde se lleva alimentos, se llevan muchos alimentos deshidratados que se conservan, todo eso gracias a la tecnología, desde el helicóptero que está allí hasta los alimentos deshidratados que se llevan. O sea, no creo que sea la ciencia donde hay que mirar precisamente a la hora de erradicar el hambre en el mundo. De hecho, estaría bien, por supuesto no es la primera persona que lo piensa, de hecho creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? Pero es que hay muchísimas cosas en el mundo en las que se debería recortar dinero y no creo que sea la ciencia, porque además pienso que la ciencia contribuye a que haya mucha gente o ha contribuido a que haya mucha gente en el mundo, o que mucha gente en el mundo no haya pasado penuria. Y por otra parte, sí, lo que sí me gustaría que buscara en internet, es que no recuerdo el nombre, fue un administrador de NASA que escribió una carta respondiendo a esa misma pregunta que usted hace, y la carta está muy bien escrita. Es que sé que la leí hace tiempo, me pareció que estaba muy bien escrita, me pareció que daba en el clavo con muchas cosas. La instaría que mirara esa carta, seguramente le va a responder mejor que yo, pero estoy seguro de que la ciencia no es el lugar en el que hay que recortar. Yo sí que preguntaría en qué sentido esa curiosidad por conocer o rastrear vida en otros lugares, en el espacio, ese vehículo de Marte se llama Rover Curiosity, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido al científico como eres tú, o el hombre de ciencia, le ayuda para ver en qué sentido podríamos hacer que nuestro mundo sea habitable? Has hablado de que para que haya vida se tienen que dar unas condiciones de posibilidad, no solamente vida, sino vida inteligente. Bueno, ¿cómo podemos, investigando y buscando rastros de vida en otros lugares, podemos aprender para que nuestro mundo sea más habitable y sea mucho más humano? Bueno, antes de eso me gustaría añadir otra cosilla, y es que hay una cosa muy importante, es que el dinero que se gasta en investigación es dinero que va a todas las familias que trabajan. O sea, cuando se desarrolla un rover como el Curiosity, en este Curiosity han trabajado 20.000 personas de una u otra manera en el desarrollo del instrumento. O sea, si durante los 10 años que ha durado el proyecto esas personas no hubiesen trabajado en esto, estarían en el paro seguramente, o estarían buscando trabajo en otro sitio. Eso por un lado. Aparte, hay una cantidad muy grande de desarrollos tecnológicos, desde el mismo microondas que seguramente usted usa en casa. El microondas se desarrolló gracias a los proyectos espaciales. Una cosa tan simple. Los dodotis que las madres usan, o los pañales que las madres usan, o que usan en los hospitales, se desarrollaron gracias a la investigación espacial, porque había un problema que los astronautas, cuando tenían que hacer sus necesidades, pues no sabían qué hacer con eso, ¿no? O sea, digamos, hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que han ayudado a mejorar nuestra vida, la vida de gente más pobre, más necesitada. Y bueno, insisto en que no creo que la ciencia sea el sitio en el que recortar. Y volviendo sobre tu pregunta, o sea, el buscar vida en realidad, o sea, hay una cosa que es fundamental en el espíritu humano, ¿no? Y es que la búsqueda del conocimiento, ¿no? Desde el principio, ¿no? Incluso, bueno, o sea, no solo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista religioso, ¿no? Yo creo que uno se plantea, bueno, ¿por qué estoy aquí, no? Lo que has comentado anteriormente. En Burgos, el homo antecesor es el homo explorador. Sí. Claro. Entonces, uno se plantea hasta desde el punto de vista religioso, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? ¿Por qué estoy aquí, no? Alguien ha debido hacerme, ¿no? Desde ese punto de vista, Curiosity responde a esa necesidad